Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que estamos juntos para analizar estos temas noticiosos del día, centrado principalmente en República Dominicana en el caso de Fiona, el huracán que durante la madrugada del lunes, durante todo el lunes, pasó por encima de República Dominicana, entrando por la provincia de la Altagracia, cruzó el Ceibo, Atomayor, salió por Samaná, dejando estragos en la provincia de Duarte, provincia María Trinidad Sánchez, Monte Plata y toda esta zona. Incluso todavía en el día de hoy, mucho nublado en gran parte del territorio nacional, lluvias. Toda la noche pasó lloviznando sobre la capital. No hubo fuertes lluvias, sí tronadas, pero en toda esa zona, por donde tuvo la trayectoria del huracán Fiona, realmente estuvo lloviendo y con muchos vientos todavía hasta la noche de este lunes, y en el día de martes, hoy habían todavía lluvias en muchos de estos lugares. Había indicado meteorología y la gente del COE que durante la jornada de este martes se producirían lluvias, o sea, no es de extrañar. Entonces, la foja ya son de 2 personas fallecidas. Una joven que se desplazaba en una motocicleta, iba hacia la comunidad de Santana, en San Pedro de Macorís, le cayó encima un poste del tendido eléctrico que se desprendió a consecuencia de la furia de los vientos y la lluvia, estaba socavado, le cayó encima y la mató. Una joven prometedora, había obtenido una beca de la Universidad Central del Este para estudiar medicina, se le calificaba como una joven promesa, que estaba bien preparada para enfrentar la vida. Fiona salió del país, se aleja hacia las islas Turcos y Caicos en la tarde, noche de hoy. Ahí vemos la ilustración en pantalla, categoría 3 ya, y va tomando más fortaleza según se va adentrando hacia el océano Atlántico. Todavía sus reflujos de la gran masa de lluvia que llevaba, nubosidad que llevaba entre sí, sigue provocando lluvias sobre República Dominicana, mientras se le da seguimiento a una vaguada que viene subiendo por el Atlántico. O sea, son los meses, los momentos de la parte casi final de los días más serios de la temporada ciclónica. Agosto y septiembre son los días de mayor intensidad. El gobierno se volcó hacia las 8 provincias que han sufrido daños. Higüey, o sea, la Altagracia, incluyendo Punta Cana, Bávaro, Atomayor, incluyendo Miches, El Ceibo, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná. Provincias que han sufrido, y la Romana, los efectos de las lluvias y los vientos, principalmente de Fiona. Hubo inundaciones, algunas pequeñas inundaciones, lluvias, algunos destrozos en otros lugares, pero esta franja fue donde más se concentró la furia de Fiona, y por eso el gobierno decretó estado de emergencia, lo que le permite al gobierno central usar los fondos de contingencia para emergencia que están asignados a la Presidencia de la República en los presupuestos de cada año, porque sabemos que estamos en una zona de la ruta ciclónica que hay, además de eso, puede producirse cualquier otro tipo de fenómeno, y hay ese fondo especializado para esos usos en caso necesario. Nos hemos reunido con las autoridades provinciales, la comisión designada por el presidente Abinader, compuesta por quien les habla, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, el director ejecutivo de Norte, Andrés Cueto, el presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz,
así como también el presidente de la gestión presidencial, el buen amigo Dio Astacio. Hemos traído algo de insumos y de donativos para que las autoridades puedan comenzar a operar. Hemos traído 3 patanas de zinc, igual cantidad de madera, 3 camiones de comida cruda, se están instalando 3 comedores económicos móviles, uno en Sánchez, otro en Terrenas al culminar el día de hoy y otro aquí en Samaná para poder suministrar comida cocida al que la necesite. Así como también se están haciendo algunos esfuerzos para suministrar agua potable en algunos sectores donde el fluido, el preciado líquido, no está disponible o no está óptimo para el consumo humano. En sentido general se está haciendo un esfuerzo multidimensional para apoyar a Samaná. Pero además, este declaratorio de estado de emergencia permite que el gobierno pueda hacer compras rápidas de colchones, frazadas, alimentos, agua, materiales de construcción para viviendas rápidamente, o sea, sin tener que pasar por los procesos de licitación que demorarían mucho en llegar esa ayuda, mientras que con este procedimiento de emergencia es una vía expedita para comprar y conseguir lo que se necesita y mandarlos a esos lugares. Así tiene que ser. Entonces el gobierno, el presidente Luis Abinader dio este decreto, pero además instruyó a todo su gobierno, básicamente encabezado por el ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia, y después como 8, 10, 12 ministros más, concentrarse en toda esa franja con un centro de operaciones en Higüey para llevar y canalizar la ayuda, hacer evaluaciones y canalizar la ayuda desde allí a toda esta parte del sureste y del noreste de la República Dominicana, donde se sufrieron los estragos del paso de Fiona. El presidente visitó en la mañana de este martes y hasta la tarde, desde Higüey hasta el Ceibo, estuvo visitando todas las comunidades y mañana tiene previsto continuar esas visitas para ver personalmente y dar instrucciones personalmente de dónde incidir mayormente la ayuda, la asistencia del gobierno en las partes afectadas. Tiene que ser así, señores, tiene que ser así. Y qué bueno que el gobierno ha ido, porque cuando pasan este tipo de situaciones, la gente sufre mucho. Todavía hay gente que son refugiados o que son damnificados de los huracanes George y David, uno en el 79 y uno en el 98. Señores, de hace 40 años, de hace 98, 30 años. O sea, la cosa increíble, pero es así. Entonces, qué bueno que el gobierno ha asistido a esto. El presidente estuvo visitando, habló con la gente, dijo cuál era el plan del gobierno rápidamente, explicó con detalles lo que se piensa hacer y quiénes son los encargados de cada área, qué ministros tiene esto bajo su responsabilidad, el otro, los directores del INDE, INAPA, bla, 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 todas estas organizaciones, agricultura, obras públicas, salud pública, principalmente estas partes para poder enfrentar más organizado esta ayuda y esta asistencia. El presidente suspendió su viaje también a las Naciones Unidas, que tenía previsto para este martes, que lo había pospuesto desde el lunes para el martes, y definitivamente lo suspendió, y de eso vamos a hablar más adelante porque tiene que ver con el tema haitiano y con lo que quiero explicar de algunas de las cosas haitianas. Entonces, hoy se volvió a laborar al trabajo normal, principalmente en todo el país, con excepción de estas 8 provincias donde hubo estos estragos, donde la vida comienza
nueva vez más lentamente a recuperarse. Las universidades, las escuelas públicas, comenzarán mañana las escuelas públicas el año lectivo, pero los colegios y las universidades estuvieron cerrados este lunes y también este martes por la disposición que emitió el gobierno precisamente porque no se sabía cuáles iban a ser las dimensiones del paso de Fiona por todo el territorio nacional y se suspendió la docencia. Y la medida fue correcta. Se suspendieron todas las labores este lunes. Correcta la medida. Hoy hay gente que dijo, no, pues no pasó nada en la capital, la gente pudo trabajar o se pudo ir a la escuela hoy. Señores, la medida fue correcta. Es una medida de prevención, de precaución. Y sí, así como el huracán, que se decía en principio que iba a salir del lado sur de Puerto Rico, iba a cruzar el canal de la Mona y de ahí iba a subir y que a nosotros sentiríamos ráfaga. Finalmente subió y entró a República Dominicana, el centro del huracán. Se pudo haber también seguido un desvío, el oeste franco, y arrasar todo el litoral sur y de ahí entrar en cualquier lugar hacia el centro de República Dominicana y sabrá Dios cuál sería hoy la historia. La prevención fue correcta y yo creo que las unidades de socorro, los de auxilio, de la mano amiga, ha sido correcta también. No seamos, señores, no seamos mezquinos. No seamos mezquinos. Una cosa es la bullanguería de política y la que se dice cuánto y la crítica y otra cosa es la realidad. Hay 12.485 personas desplazadas de sus hogares, 2 muertos, 8 provincias en estado de emergencia. ¿Quieren más? Podemos pedir más. Esa es la realidad, un huracán que ahora se convierte en categoría 3. Esa es la realidad de la situación. Miren, el presidente suspendió su viaje a Haití. A Nueva York, a las Naciones Unidas. Y mucha gente dijo, no, él tenía que ir porque el tema de Haití, ahora el tema de Haití es lo trascendente. Sí es trascendente, pero el tema local, nacional, es trascendente también. El presidente estuvo la semana pasada en la Casa Blanca, tuvo una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, con representantes del Congreso de los Estados Unidos, encabezado por Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que es la tercera persona en sucesión al mando en los Estados Unidos. Entonces, habló con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, habló con congresistas, con senadores, fue a la OEA. Y en la OEA pronunció un discurso ante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde planteó con detalles el tema haitiano y la preocupación de República Dominicana y la necesidad de que la comunidad internacional se involucre en el tema de Haití para sacar presión a República Dominicana. Y además de eso consiguió y lo anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado líneas de financiamiento para la construcción de 2 grandes hospitales de aquel lado de la frontera, en la zona haitiana, uno en la parte sur, otro en la parte norte, hospitales especializados en maternidad para frenar, detener, reducir el flujo de parturientas haitianas que cruzan a territorio dominicano a alumbrar en los hospitales de este lado de la isla. Eso quita presión a nuestros hospitales, quita presión también a las críticas y las demandas y la hostilidad que muchas veces se genera porque estas parturientas, dicen gente, les restan espacio y oportunidades a las parturientas dominicanas. Y tiene un costo. El presidente justificó de esta forma en un video que circuló a la medianoche en su cuenta de Twitter de por qué no fue a Naciones Unidas. Querido pueblo dominicano,
En esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales. Pero ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es mi deber principal atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Por esta razón, he decidido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona. Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente: ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente. En consecuencia, mañana martes 20 de septiembre estaré visitando las provincias de la Altagracia, El Ceibo y Atomayor. Y durante el resto de la semana estaré visitando todas las provincias afectadas. Mi prioridad es estar ahora con todos los dominicanos y dominicanas golpeados por este huracán. Buenas noches y que Dios les bendiga siempre. Está claramente identificado el por qué no fue. El hecho de que el presidente no acuda a esta Asamblea General, que es un escenario muy bueno para continuar con su reclamo a la comunidad internacional de que debe llegar a Haití, no quita que esa presión de República Dominicana se quede en el aire. La República Dominicana ha emprendido este camino y desde el año pasado, cuando el presidente fue en septiembre del 2021 y habló sobre el tema a la comunidad internacional, esa misma petición ha sido reiterada y reiterada en todos los foros internacionales y en todas las reuniones internacionales en que ha participado el presidente Luis Abinader. No cabe duda de que hay una actitud del Estado dominicano en buscar que esa presión surta efecto. No lo ha hecho hasta ahora, pero hay que seguir insistiendo en ello. Tenemos que seguir insistiendo en ello porque en Haití, después de un fin de semana de violencia y de muertes y de saqueos y todo esto, volvió este martes a la misma situación. Haití está ingobernable desde hace tiempo, ahora está sumamente ingobernable. No hay fuerzas del orden que controlen las calles de Haití. Saquean, queman, apedrean vehículos a la autoridad, tirotean a la autoridad, queman neumáticos, bloquean calles. Tienen la capital haitiana y otras ciudades, pero principalmente Puerto Príncipe, en un estado de anarquía supremo. Anarquía supremo. Y ahí vimos un despacho de que una entidad norteamericana había sido atacada e incendiada por esas hordas de violentas que están atacando y que tienen el control de las calles de Haití. ¿Qué pasará con eso finalmente? Uno no sabe. Pero nosotros, ya dijo el presidente, estamos preparados. La República Dominicana está preparada para enfrentar esta situación, pero ojalá que no tengamos que hacer uso de también la fuerza que será necesario si la situación lo amerita para tratar de contener oleadas de inmigrantes o de ataques a posiciones dominicanas en la frontera principalmente, tratando de internacionalizar su crisis interna. Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero el presidente lo dijo con mucha firmeza y es claro que el país está preparado y tiene que estar preparado para esta situación. De eso no cabe dudas. Y el tercer tema que quería conversar con ustedes en esta noche es el tema de la Cámara de Cuentas. La prensa matutina de este martes trae una información con muchos detalles de que dos empleadas de la sección jurídica de la Cámara de Cuentas habían llevado una suerte de demanda, de querella, de denuncia
ante la Procuraduría General de la República, en la persona de la procuradora Miriam Germán Brito, sobre alegadas actuaciones indecorosas, acosos, provocadas por la alta autoridad de la Cámara de Cuentas sobre empleados. Y ya esto viene debatiéndose desde hace varias semanas, que hubo una reunión en el Congreso, que después el presidente del Senado, de una manera muy cándida, dijo no se habló de eso, vinimos a conversar aquí, aunque después se trató de que habían algunos problemas, algunas cosas aquí, no se dejó ningún documento, pero primero dieron la callada por respuesta. Después que sí, que hubo la reunión, que no, porque no se habló, que no se hizo ninguna denuncia en concreto. Hay una situación. De hecho, ha salido por múltiples vías que hay una situación interna en la Cámara de Cuentas. Claro, los grupos y algunos comunicadores y grupos lo han tipificado como una campaña contra la Cámara de Cuentas porque es el organismo idóneo para desenmascarar la corrupción en República Dominicana y la quieren frenar. Puede ser que esos grupos hayan aprovechado esa coyuntura, pero de que hay un malestar, hay un problema interno en la Cámara de Cuentas. Entonces, la autoridad, en este caso ya en manos de la Procuraduría oficialmente, el Congreso Nacional, que es quien nombra a la Cámara de Cuentas por una terna que le somete a la Cámara de Diputados y el Senado los aprueba y los juramenta, ese es el mecanismo constitucional, es un organismo de control de Cámara de Cuentas. Lo menos que debió haber hecho el Congreso, bueno, Pacheco fue más allá de la candidez de don Eduardo Estrella, pero fue más tajante. Dijo, sí, vamos a reunirnos el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, vamos a poner una reunión para hablar sobre este tema y ver qué es lo que vamos a hacer. El Congreso Nacional debió, señores, debió abrir una investigación. Es mentira lo que se está diciendo ahí no hay nada. Esta es la conclusión. Se despeja el rumor, se despeja la versión. Pero esa callada por respuesta y ese como escondrijo y entonces la campaña mediática, por otro lado, de que eso es para hacerle daño a la lucha contra la corrupción y la que se... Ahora se presentó una querella formal ante la Procuraduría General de la República, que no tiene otra cosa la Procuraduría, en la persona de su procuradora, doña Miriam Germán, que ver esto tiene méritos, vamos a hacer una investigación, o lo da por no recibido oficialmente, de que no tiene méritos para hacer una investigación o abrir un proceso, y entonces lo descarta. Pero tiene que recibirlo y tiene que dar una respuesta. Y eso es lo único que se pide. Y es incluso lo mejor que puede pasarle a la Cámara de Cuentas. Que desgraciadamente las cámaras de cuentas de República Dominicana en los últimos años han adolecido, en todos los gobiernos de los últimos tiempos, han adolecido de escándalos. Entonces, si no es una realidad, si es una campaña, simplemente la autoridad encargada de eso toma esto que está diciendo, bueno, ahí no hay méritos para esto, este es un expediente que se archiva, o vamos a proceder a una investigación y se determina si hay responsabilidades o no, y esta es nuestra conclusión. Pero tienen que hacerlo. La callada por respuesta y la campaña de que es una campaña en contra de la Cámara de Cuentas no es aceptable. Así no se procede. Aquí no pueden haber situaciones y grupos favoritos. No lo pueden haber. Todos deben estar sometidos a ese escrutinio. Si usted hizo una acusación falsa, usted tendrá que pagar sus consecuencias. Si no tiene méritos porque no hay pruebas o lo que sea, se queda inhabilitado. Si tiene méritos, se abre una investigación. Si esa investigación arroja que hay méritos para un proceso, se abre el proceso. Si esa investigación arroja que no hay méritos para un proceso, se cierra el caso. Pero tienen que dar una respuesta. Ese jueguito y ese tratar de sacarle el bulto al tema
sobre la base de que es una campaña, porque la lucha contra la corrupción, no, la lucha contra la corrupción tiene que llevarse, pero tiene que llevarse dentro de los procedimientos que sean necesarios. Sí, ahí está, se quiere empañar esta actuación, ahí está, y se da una respuesta. Pero no con la descalificación, no, que esos son grupos que no quieren, que no, investíguelo y descártelo si no lo es. O proceda si es. Eso es lo que indica el librito. Y eso es lo que indica la honestidad. Y eso es lo que indica la honradez del proceso. Entonces ya el temita de que es una campaña y que ya está pasando de castaño oscuro. Ya hay ¿cómo se llama? Ya hay acusaciones formales. Que la Cámara de Cuentas emitió un comunicado la semana pasada que publicó a página completa en los periódicos diciendo que ha habido algunas desavenencias, pero que todo está en armonía, que no hay ninguna cosa, pero el informe lo publican 2. Lo firman 3 de 5. Hay 2 juezas que no lo firman. ¿Por qué razón no lo firman? Hay una posición disidente. ¿Por qué razón, si todo está bien, no hay una unificación de criterios en un cuerpo colegiado de esta naturaleza? Que una la puso que sé yo quién y a la otra que sé yo quién y al otro fulano de tal también. Cada uno tiene sus adherencias por las que llegaron a esa posición. ¿Y por qué cuando se eligieron dijo todo el mundo, encabezado por el propio presidente del Senado, presidente de la Asamblea Nacional, que los eligió y los juramentó, que ese es un grupo eficiente, probado, que un grupo que era lo que necesitaba el país? Entonces ahora no, que es de fulano de tal o de perencejo. Pues si comienzan a buscarle el pedigrí a cada uno de los 5, se los encuentran. Bueno, de ese chantaje de las descalificaciones. Hay que proceder como se debe proceder. Eso es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer en una buena administración de procesos, una buena administración institucional. Si no, la duda va a quedar siempre. La duda va a quedar siempre. Eso es así, señores. Excúsenme, me subí un poquito, pero la verdad es que a mí hay cosas que me cuadran la cabeza y yo no acepto como una razón de lógica esas descalificaciones de tener favoritos culpables o favoritos inocentes, o favoritos santos o favoritos diablos. Y tampoco de que todo se le carga a una campaña política en contra de la lucha tal o de la lucha X o en contra del gobierno a favor del gobierno. Yo no creo eso. Yo creo que cuando suceden situaciones, todas esas partes quizás la aprovechan las que les conviene en su favor, pero no necesariamente que sean quienes los provoquen. Entonces, la mejor forma, la más honesta, es llegar a la realidad. Si es, es, y si no es, no es. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
El Ministerio de Salud Pública reportó 211 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el Boletín 915, emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la pandemia en el país se han reportado 644.661 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha es de 4.384. Una joven estudiante de medicina se convirtió en la segunda víctima del huracán Fiona en su paso por el país, tras fallecer al caerle encima un poste del tendido eléctrico derribado por los vientos del fenómeno en la comunidad de Santana, en la provincia La Altagracia. La joven Aureli Esther sería la segunda víctima mortal durante el paso de Fiona por el país, mientras en el distrito municipal de San José de Matanzas, en Nagua, falleció el señor Isidro Odalicio Smith, de unos 69 años. El subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, José Luis Germán, dijo que el centro del huracán Fiona al día de hoy es categoría 3 y que la incidencia del fenómeno natural provocará para las próximas 24 a 36 horas aguaceros que podrían causar inundaciones, por lo que recomendó no bajar la guardia, señalando que el peligro no ha terminado. El Centro de Operaciones de Emergencias detalló que un total de 13.070 personas han sido movilizadas a áreas seguras y al menos 12 comunidades están incomunicadas y 4 puentes resultaron afectados. Las docencias en el sector público iniciarían a partir del miércoles 21 de septiembre, a excepción de las zonas que fueron afectadas por el huracán Fiona, informó la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ansel Sheker Mendoza. La viceministra precisó que brigadas hacen levantamientos de los centros educativos con daños para conocer la realidad de los mismos y que hasta el momento 21 planteles están siendo utilizados como refugios o espacios para las brigadas de trabajo. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición mediante acciones que fueron ordenadas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció hoy la Organización de Naciones Unidas, ONU. El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia, señaló hoy una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió la reunión anual de líderes en la Asamblea General con una dura advertencia sobre la situación de un mundo cada vez más fracturado, desigual e incapaz de resolver los grandes problemas que afectan a todos. El mundo está en peligro y paralizado, dijo Guterres a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York, a quienes exigió cooperación y medidas urgentes para atajar los efectos de las guerras, contra la crisis alimentaria y ante el cambio climático. El gobierno de México instaló el Comité Nacional de Emergencias para monitorear la actividad sísmica y concluir la evaluación de daños tras el terremoto de magnitud 7.7 en escala Richter, que dejó una persona fallecida, un lesionado, daños estructurales en viviendas y fallas en el servicio eléctrico. El presidente estadounidense Joe Biden prometió al gobernador puertorriqueño Pedro Pierluisi que en los próximos días llegará a la isla más agentes federales para ayudar a las autoridades locales a afrontar el impacto del huracán Fiona. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez,
Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Encantado de conocerle. ¿Cómo está usted? Qué placer de verle. Una frase muy común, cotidiana, cuando usted conoce a alguna persona, cuando usted realmente entabla una relación de amistad, de negocios, de dinero, de lo que sea. Una relación incluso personal, sentimental, cualquier tipo de relación. Bill Sullivan, un biólogo, hace una radiografía de nuestra genética y de cómo esta situación de las relaciones interpersonales tiene muchas variables. ¿Por qué surgen? ¿Por qué hay los conflictos? ¿Por qué hay las coincidencias? ¿Por qué hay la empatía o la antipatía? Y analiza muy bien este tema con Moisés Naín, politólogo venezolano, escritor, productor de televisión, comentarista, analista, quien cada semana en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C., presenta estas conversaciones y estos reportajes que nos llevan a un mundo muchas veces desconocido, pero que analizan realidades, que nos pone en el contexto de qué está pasando, en este caso, en esas relaciones interpersonales. Encantado de conocerle. Moisés Naín entrevista a Bill Sullivan y con este reportaje les invito a que no se lo pierdan. Concluimos nuestra emisión de hoy de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión y en el resto del día, en el resto ya de este nuevo día. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen día. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Por qué algunas personas son más productivas en la mañana que en la tarde? ¿Qué explica que nos atraigan más ciertas personas que otras? ¿Qué determina que nos afiliemos con partidos políticos de derecha o de izquierda? Estas preguntas han sido motivo de diversas áreas de estudio durante décadas. La psicología, la antropología, la economía han intentado dar respuestas. Mi invitado de hoy ha encontrado algunas de estas respuestas inesperadas en la biología, específicamente en el estudio de nuestros genes. Se trata del científico Bill Sullivan, afamado profesor de la Universidad de Indiana y experto en biología molecular y celular. El Dr. Sullivan ha escrito para prestigiosas revistas científicas y también medios de divulgación como el Scientific American. Es editor de un blog dedicado a la ciencia y la comunicación médica. Este biólogo lleva años estudiando cómo nuestro ADN, nuestra genética, se ve influenciada por el medio ambiente y por los gérmenes que nos rodean. Y cómo eso puede ayudar a determinar nuestras preferencias alimenticias, las emociones que sentimos y hasta nuestras inclinaciones políticas o románticas. Recientemente, el Dr. Sullivan publicó un fascinante libro sobre estos temas titulado Encantado de conocerme. Genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. A continuación, el Dr. Sullivan nos ayuda a entender por qué nos gusta lo que nos gusta y cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión. Esta es mi conversación con el Dr. Bill Sullivan. Mire.
Bienvenido al programa, Dr. Sullivan. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you so much. La tesis de su libro está basada en un área de estudios que se conoce como la epigenética. ¿Qué es eso? Epigenetics is the new frontier of... La epigenética es la nueva frontera de la información hereditaria. La palabra literalmente significa más allá del gen. No estamos hablando de cambios en la secuencia genética, como lo son las mutaciones, sino de modificaciones químicas al propio ADN que pueden cambiar el nivel de actividad de un gen. Esto le da a nuestros cuerpos una gran flexibilidad para adaptarse, sin importar cuál sea nuestra secuencia genética original. Y el factor mágico que cambia la manera como se activan nuestros genes es el medio ambiente. El campo de la epigenética nos permite entender que nuestra naturaleza y nuestra crianza en realidad son dos caras de la misma moneda. Los genes y el medio ambiente trabajan en conjunto para moldear la personalidad y el comportamiento. to bring about personality and behavior. En sus libros hay fascinantes ejemplos de cómo funciona todo esto. Uno de ellos tiene que ver con los gustos alimenticios. Hay personas que son amantes del ajo, el brócoli o el cilantro, por ejemplo. Y hay personas que no soportan estos alimentos. ¿Usted mantiene que la genética puede explicar estas diferencias en las preferencias que tienen las personas por distintos productos alimenticios? Explíquenos. There's other factors involved as well. Hay otros factores que contribuyen a determinar las comidas y bebidas que nos gustan y las que no, pero la genética es uno de los más importantes. A mí, por ejemplo, no me gustan los vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas y la coliflor. Y lo mismo le pasa a cerca del 25% de la población. We are so-called super tasters. Somos lo que se conoce como supercatadores. Tenemos una sensibilidad genética que hace que nuestras papilas gustativas respondan de manera mucho más fuerte a los componentes amargos que se encuentran en estos vegetales. Recientemente, los genetistas vincularon esta diferencia genotípica a un solo gen llamado TAS2R38. En los supercatadores, este gen tiene una mutación que provoca una configuración ligeramente diferente de las papilas gustativas en la lengua, que hace que se adhieran más fuertemente a los químicos de vegetales como el brócoli. And it binds more tightly to those chemicals found in vegetables like broccoli. La epigenética también tiene repercusiones sobre el amor. ¿Quién lo iba a pensar? En el libro usted revela que los olores que emitimos los seres humanos pueden determinar en quién nos interesamos románticamente. Explíquenos. Yeah, so this is a very interesting classical experiment. Sí, este es un experimento clásico muy interesante que sugiere que nuestras preferencias por ciertos individuos dependen de su olor. Ahora bien, esto no es algo que nosotros detectamos de manera consciente. En el experimento se le pidió a un grupo de mujeres que olieran unas camisetas sudadas que habían sido usadas por hombres durante 1 o 2 semanas sin ningún tipo de perfume o colonia. Luego se les pidió que categorizaran los olores de las camisetas como placenteros, tolerables o simplemente insoportables. Interesantemente, las mujeres que dijeron que ciertos olores eran tolerables tenían genes muy distintos asociados a diferencias en su sistema inmune. Entonces, esta dinámica tiene un componente evolutivo muy importante. Queremos una pareja cuyo sistema inmune sea distinto al nuestro, pues a la hora de procrear, esto aporta diversidad y así los hijos tendrán un sistema inmune más fuerte. Este experimento básicamente identifica un mecanismo genético en el que utilizamos el olfato de manera inconsciente para detectar si alguien nos parece atractivo o no. To register whether someone may be attractive to us or not. Su libro está lleno de sorpresas. Otra de ellas es que en nuestros cuerpos hay más de 1 kilo de bacterias que inciden en condiciones como la depresión o las enfermedades gastrointestinales. Cuéntenos de eso. This is a fascinating new area of science. Esta es una nueva y fascinante área de la ciencia. Quizás las personas hayan escuchado el término microbioma, que se refiere al componente genético de ese kilo de bacterias que vive en nuestros intestinos. Desde hace tiempo sabemos que estas bacterias nos benefician, nos ayudan a digerir ciertos alimentos y fibras y nos proveen ciertas vitaminas. Scientists have recently found that there is a microbial component to conditions such as obesity and depression. Pero más recientemente, los científicos encontraron que estos microbios podrían estar haciendo mucho más.
Incluso puede que estén afectando nuestro comportamiento e incidiendo en condiciones como la obesidad y la depresión. Consideremos uno de los experimentos más famosos que describo en el libro. Unos científicos hallaron dos personas gemelas, una delgada y una obesa. Tomaron muestras de las bacterias intestinales de cada uno de los gemelos y las colocaron en ratones libres de gérmenes, es decir, en ratones que no tenían bacterias en los intestinos. En los ratones que tenían las bacterias del gemelo delgado no se registraron grandes cambios, pero los ratones con bacterias del gemelo obeso comenzaron a comer de más y a ganar mucho peso. Eso nos indica que las bacterias en nuestros intestinos fabrican sustancias que aún no hemos identificado que controlan nuestro apetito y nuestra predisposición a padecer condiciones como la obesidad. Investigaciones similares se han realizado para estudiar la depresión. Similar studies have been done for depression as well. Quienes crecen en un mundo de pobreza o en entornos adversos, conflictivos, difíciles, podrían sufrir consecuencias a largo plazo en su genética, en su ADN. Yes, we have known this for quite some time. Sí, hemos sabido eso durante un tiempo. Los psicólogos han estudiado a personas que crecieron en condiciones adversas, como la pobreza o que sufrieron abuso, negligencia o acoso escolar. Al seguir la trayectoria de esas personas hacia la adultez, vemos que son más propensas a vivir experiencias horribles como el suicidio, la violencia o las agresiones, incluso si su entorno se vuelve mejor. Pero lo que los científicos han encontrado recientemente es que esos niños que sufrieron abusos no solo tienen daños psicológicos, sino también daños en su ADN. Los genes de estos niños traumatizados se han alterado a nivel epigenético. Es decir, ocurrieron cambios químicos en su ADN y con frecuencia las áreas afectadas están relacionadas a la habilidad de esas personas de manejar el estrés. Este es un conocimiento muy valioso que puede llevarnos a dar con nuevas maneras de tratar a individuos con traumas para que no vivan afectados el resto de sus vidas. Carry this trauma with them for the rest of their lives. Usted discute estudios genéticos muy controversiales que podrían explicar por qué algunas personas son políticamente conservadoras y otras son políticamente liberales. Que eso tiene que ver con los genes. De nuevo, ¿quién lo hubiese imaginado? Háblenos de los resultados de algunos de estos estudios. Yeah, they are highly controversial. Sí, estos estudios son muy controversiales, pero son fascinantes. Inicialmente pensé que sería muy improbable. Sin embargo, resulta que un gen llamado DRD4 está vinculado a una posible diferencia entre las personas que son políticamente liberales y las que son conservadoras. El trabajo de este gen en el cerebro es actuar como un receptor de la dopamina, que es un neurotransmisor clave que nos hace entrar en acción. Los científicos han encontrado que las personas políticamente liberales tienen una versión de este gen DRD4 que los impulsa hacia lo novedoso, a tomar más riesgos y a estar abiertos a las nuevas experiencias. Those are personality traits that most people would associate with liberalism. Esas son características de personalidad que tradicionalmente se asocian con el liberalismo. Por el contrario, el conservadurismo se asocia más frecuentemente con el apego al status quo y a lo tradicional. Los conservadores no quieren aventurarse a nuevas actividades. Hay otros estudios sobre este tema en el campo de la neurociencia. Los científicos han escaneado los cerebros de personas que se inclinan políticamente hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha, y encontraron pequeñas diferencias en un área del cerebro conocida como la amígdala, que controla muchas de nuestras emociones, particularmente el miedo. Algunos han interpretado esta información como evidencia de que los conservadores responden con más miedo al cambio, mientras que los liberales aceptan el cambio. Whereas liberals are more embracing of that change. El mundo está cambiando muchísimo y están apareciendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos todo el tiempo. Hay uno de estos que se llama el CRISPR, que sirve para que los científicos editen los genes. Esto, por supuesto, trae enormes promesas, pero también enormes peligros. ¿Qué balance hace usted, Dr. Sullivan, del uso que se le está dando a CRISPR y que se le podría dar en un futuro a estas tecnologías de edición genética? Well, I think with any new technology that arrives on the scene. Bueno, creo que con la llegada de cualquier tecnología nueva siempre habrá cosas buenas y cosas malas. CRISPR-Cas9 es una herramienta fascinante que permite editar genes con un nivel de precisión nunca antes visto, y por lo que sabemos hasta ahora parece ser bastante segura.
Es decir, cuando se edita un gen particular con CRISPR, no se introducen muchas mutaciones genéticas no deseadas. Yo considero que uno de los principales beneficios de estas tecnologías de edición o de terapia genética es la capacidad de arreglar condiciones médicas ocasionadas por un solo gen o una sola mutación. Por ejemplo, la anemia de células falciformes es causada por la mutación de un solo gen y lo mismo ocurre con la fibrosis quística. Creo que se puede argumentar que sería inmoral no corregir esas mutaciones porque ahora tenemos la capacidad de aliviar ese sufrimiento y evitar la muerte prematura. Sin embargo, ¿qué ocurre si las personas quieren empezar a editar genes para modificar la altura, la inteligencia, la capacidad para aprender, la depresión o la violencia? Lo primero que debo decir es que estos factores complejos son determinados por redes de cientos o quizás miles de genes. No se puede simplemente corregir un gen y ya. Si, por ejemplo, modificamos algún gen que se cree está asociado con la inteligencia, podríamos terminar ocasionando daños que todavía no conocemos. Así que debemos proseguir con mucho cuidado y debemos involucrar a expertos en bioética, en psicología y en sociología para poder avanzar de manera productiva y cautelosa. So that we can move forward productively and cautiously. Una de las partes más alarmantes de su libro tiene que ver con un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que se encuentra en los cerebros de 1/3 de la humanidad. Primero, cuéntenos qué es el Toxoplasma gondii y cómo llegó a nuestros cerebros. Billions of people carry this parasite in their head and they don't even know about it. Miles de millones de personas tienen este parásito en el cerebro y ni siquiera lo saben. Está presente en humanos y animales en todas partes del mundo y sin embargo no le prestamos mucha atención. Eso podría tener repercusiones muy serias. El gato es lo que se conoce como el huésped definitivo del Toxoplasma gondii. Es decir, según lo que sabemos hasta ahora, el gato es el único organismo donde este parásito puede llegar a la adultez para reproducirse. Cuando los gatos hacen sus necesidades en una caja de arena, en el patio o donde sea, liberan miles de millones de pequeños huevos de Toxoplasma gondii al ambiente. Esos huevos pueden sobrevivir durante 1 o 2 años. Y si algún animal, incluyendo los seres humanos, los ingiere o inhala, se puede infectar. Por otro lado, como mencioné, muchos animales se infectan con Toxoplasma gondii, incluidos algunos que forman parte de la dieta de los humanos. Entonces, si no cocinamos la comida lo suficiente, podemos infectarnos con el parásito de esa manera. Yo cocino muy bien las carnes, los pollos y todo lo que consumo, hasta alcanzar una temperatura interna de 74 grados Celsius. También podemos infectarnos por consumir frutas o verduras mal lavadas. Además, los huevos de toxoplasma liberados al medio ambiente pueden llegar a las fuentes de agua. Así que hay muchas maneras de infectarnos, lo cual explica por qué es tan común. So there's lots of different ways you can become infected with toxoplasma, which explains why it's so common. ¿Y por qué nos debe preocupar el Toxoplasma gondii? Well, given the fact that it's present in billions of people and many other animals around the world. Bueno, dado que este parásito está presente en miles de millones de personas y en muchos otros animales en todo el mundo, la mayoría de los científicos pensaban que era inofensivo, pero desde comienzos de los años 90 se han publicado varios estudios que demuestran que el Toxoplasma gondii podría ser maligno. En algunos experimentos, los ratones infectados con este parásito parecían haberle perdido el miedo a los gatos. Recordemos que el gato es el huésped definitivo de este parásito y es allí donde prefiere estar. De modo que el Toxoplasma gondii halló la manera de manipular los cerebros de los ratones para que estos pudieran ser ingeridos con mayor facilidad por los gatos. If toxoplasma has that kind of influence on a rodent brain, and billions of people have this parasite in their head, could it be doing something to human personality or behavior? Si este parásito es capaz de influenciar a los ratones de esa manera y miles de millones de personas ya están infectadas, vale la pena preguntarse, ¿podría el Toxoplasma gondii estar causando algún efecto en la personalidad o el comportamiento humano?
Aún no tenemos una respuesta definitiva, pero investigaciones están encontrando una fuerte correlación entre la presencia de toxoplasma en el cerebro humano y la predisposición a ciertas neuropsicosis, incluyendo la esquizofrenia, problemas de control de la ira y la toma de riesgos. Por otro lado, las personas que tienen toxoplasma en sus cerebros tienen 3 veces más probabilidades de estar en un accidente de auto. Creo que amerita hacer más investigaciones para conocer si el toxoplasma gondii está afectando el comportamiento humano de alguna manera. To see if toxoplasma is affecting human behavior in some way. Volvamos al debate fundamental, al debate clave. ¿Qué determina quiénes somos? ¿La naturaleza o la crianza? ¿Nuestros genes o cómo fuimos criados? ¿Qué incide más sobre quiénes somos? ¿Tenemos algún tipo de control sobre quiénes somos? ¿O simplemente nacemos así y no hay mucho que podamos cambiar? That is a fantastic question. Es una pregunta fantástica. Algunos de los ejemplos de los que hemos hablado hoy dan la impresión de que hay muy poco que depende de nosotros. Si los genes con los que nacemos, las infecciones parasitarias o el microbioma pueden afectar nuestra personalidad y nuestro comportamiento, ¿qué queda de nosotros? Muchos neurocientíficos dirían que tenemos menos libre albedrío de lo que pensábamos inicialmente, y yo suelo coincidir con esa afirmación. Pero no estoy listo para descartar del todo nuestra voluntad. Así que para responder a tu pregunta sobre qué es más importante, si la naturaleza o la crianza, no creo que existan como 2 factores independientes. La analogía que me gusta usar es que nuestros genes son como las teclas de un piano, pero es el medio ambiente quien toca la canción. Is that genes are like the piano keys, but the environment plays the song. El doctor Bill Sullivan es el autor de un libro fascinante titulado Encantado de conocerme, genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. Es una lectura obligatoria para quienes quieran entender dónde estamos y hacia dónde vamos, quiénes somos y quiénes podemos ser. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Sullivan. Ha sido fascinante conversar con usted. It's my pleasure. Thanks for asking me to be on the program.